vamos con un espacio de preguntas y cerraremos con la lectura de la carta que ustedes están apoyando y firmando esta mañana. Iniciamos con Wilmer Sánchez de la Vicerrectoría de Proyección Social. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos y bueno, vamos a dar paso no solo a lo que venimos porque es poco tiempo. Bueno, miren, vamos a presentar las propuestas que han habido desde 2006 hasta la fecha, hasta 12 años. Y vamos a ir presentando también algunos elementos que han sucedido, qué es lo que han hecho con esas propuestas. Se han presentado las propuestas y qué tratamiento se les ha dado en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. La primera propuesta fue presentada en 2006 por Cáritas y UNES, lo que después también llegó a conformarse el Foro del Agua, el 22 de marzo del 2006, que es el Día Mundial del Agua. Se presentó la primera propuesta, pero no tuvo ecos, quedó engavetada durante mucho tiempo, ¿verdad? Hay que decir también que en ese tiempo no ha dejado de hacer propuestas la sociedad civil, porque también en 2007 se presentó otra propuesta, y esto quiero comentar, no es con la Ley General de Aguas, pero sí hay una propuesta engavetada también desde 2007 sobre la Ley del Subsector de Agua Potable y Saneamiento. A esa propuesta no se le ha dado seguimiento. En 2007 pasó eso. También en 2010 las Naciones Unidas declaró el agua como derecho humano y como un derecho humano fundamental, condición para garantizar otros derechos. Ya en 2010 esta propuesta este reconocimiento del agua como derecho humano fue acompañado por El Salvador ante las Naciones Unidas. Fue uno de los 34 países que propusieron a las Naciones Unidas declarar el agua como derecho humano. Pero sin embargo no ha tenido incorporación en la Constitución de la República. En 2011, a propósito de todos estos cambios que han habido a nivel nacional e internacional, el Foro del Agua actualiza su proyecto de ley, el mismo proyecto pero ya incorporando más elementos que también se venían recogiendo de las comunidades, porque un proyecto al cual no se le hacía caso habría que fortalecerlo, ¿no? Entonces se presenta una nueva versión en 2011, pero sigue también sin ser tomado en cuenta. En 2012 ya el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en diálogo con las organizaciones, las comunidades, elabora su propia propuesta de proyecto de ley. Y presenta el 2012, también el 22 de marzo, también Día Mundial del Agua, su proyecto de ley. Decir que este proyecto tiene elementos comunes con el proyecto de las organizaciones sociales. En ambos casos se está planteando, eso lo va a explicar Andrés más despacio, pero se está planteando una institucionalidad pública. Quizás lo que diferencia es si va a ser una autónoma o va a estar adscrita a un ministerio, al Ministerio de Medio Ambiente. Entiendo que en ese momento la discusión fue porque la factibilidad financiera de una autónoma era un componente a tomar en cuenta. Entonces se estaba discutiendo si tenía que ser una autónoma o adscrita a un ministerio, ¿verdad? En ese entonces se le llamaba, en una propuesta CONAGUA, Consejo Nacional de Agua, en la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente se llama CNA, que es lo mismo, Consejo Nacional de Agua. En ambas estructuras habían una propuesta de consulta, de participación ciudadana, pero a nivel de consulta. Y la empresa privada estaba incorporada en estos otros órganos de consulta del CONAGUA o de la dirección que correspondiera. Hay que decir que en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático se empezaron a discutir los artículos para la generación de una ley general de agua y empezaban a hacer un análisis comparado entre las propuestas que habían y generaron acuerdos importantes. Se discutieron, bueno, más de 90 artículos, de los cuales 6 de ellos no habían sido acordados, porque 6 de ellos tenían que ver con la institucionalidad y se dejaron en lo que ellos le llamaron el congelador, para mientras avanzaban en los demás articulados. En ese momento, en 2013 se incorpora un tercer proyecto de ley. El 6 de marzo de 2013, la Asociación de Regantes de Atocoyo, con asesoría de FUSADES, incorporan un tercer proyecto. Ya en este tercer proyecto
se diferencia de los otros dos en cuanto a que aquí sí plantean una autónoma. Una autónoma con 7 integrantes, 2 ministerios, un representante de comunes, un representante de las universidades y 3 gremiales. Al introducir este tercer proyecto, el proceso de creación de artículos se detiene por 2 cosas, ¿verdad? Porque además de que había una diferencia fundamental en la estructura de la composición de la junta directiva o el órgano del ente rector, ellos también pedían de que se empezara a discutir desde el primer artículo lo que ya habían sido acordados. Habían sido acordados de los 90 muchos artículos, ellos querían que se empezara de cero en el momento que incorporaron este nuevo proyecto. Como en ese momento el presidente de la comisión era Francis Sabla y él había dicho que el mecanismo por el cual aprobar los artículos iba a ser por consenso, al no haber posibilidad de consenso se estanca el proceso y se detiene. Y no se retoma el proyecto de discusión, sino hasta más adelante. Si pasa todo 2014 y 2015 casi sin discutir. Ya en 2014, en 2015 pasan 2 cosas, ¿verdad? Una es que el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Economía también junto con ANEP, por petición del presidente, tienen acercamientos para tener acuerdos de carácter técnico, para tener acercamientos para ver si es posible lograr acordar una ley. Fueron varios meses que estuvieron discutiendo, siempre se manejó como que eran conversaciones de carácter técnico, no con la intención de elaborar una nueva propuesta de ley. Ese documento no llegó a ser proyecto de ley y se quedó estancado también, no llegó a la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea ni fue un documento oficial. Hay que decir que paralelamente venía también, porque con respecto al tema del derecho humano al agua, hay que recordar de que no solamente la ley, también había una reforma constitucional para reconocer el derecho humano al agua, el cual había sido aprobada en la última sesión plenaria de 2012, pero que en el periodo 2012-2015 no fue ratificado. Entonces, ese proceso quedó truncado. Entonces, la voluntad de reconocer el derecho humano al agua como derecho humano no ha sido manifiesta. Ya en 2017, un asocio de expertos técnicos elaboran un proyecto de ley con apoyo de ANEP y presentan la Ley Integral de Agua. El proyecto de la Ley Integral de Agua fue presentado el 14 de junio del año pasado. En este nuevo proyecto también presentan una autónoma con un ente rector o la dirección con mayoría de entes privados. 2 propuestos por ANEP, 2 propuestos por Comures y 1 propuesto por el gobierno. Hay que decir que esto es una actualización de la propuesta de la ley de regantes, que te habían puesto 7 integrantes, ¿no? De esos 7 integrantes, ellos habían puesto 3 ministerios, 2 de Comures y 2 de gremiales. No, perdón, 2 ministerios, 1 universidad, 1 de Comures y 3 gremiales. Bueno, en 2017 se presenta esa nueva propuesta. En ese momento, nosotros en la UCA, al identificar que el problema está en la institucionalidad, digamos, es por lo cual no puede avanzar los proyectos, se elabora una propuesta de institucionalidad que busca hacer un equilibrio entre las propuestas anteriores con la propuesta recién presentada. Y se presenta, pero no se logra abrir la discusión. Hasta los últimos días de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático retoman la discusión y logran avanzar en 5 artículos que tienen que ver precisamente con la institucionalidad. 5 artículos que, bueno, tiene sus elementos rescatables, pero tiene sus elementos complicados. Entre ellos, la creación de una dirección de agua potable y saneamiento, con lo cual dejarían por fuera la discusión de una ley específica, pero también las inhabilidades, inhabilitan a los titulares de los ministerios, viceministerios de integrar la junta directiva. Ya en esta legislatura, las primeras sesiones, uno de los primeros acuerdos fue reconocer esos 5 artículos solamente, y los 90 y tantos artículos que habían sido acordados en la legislatura antepasada no se vuelven a tomar en cuenta. También otro de los acuerdos tomados en estas primeras sesiones fue tener como base de discusión únicamente la Ley Integral de Aguas.
ellos aducen de que esta es la ley que recoge todas las propuestas anteriores, pero lo dicen sin participación de los demás proponentes. Entre otras cosas, también deciden no dar audiencia a la universidad y al arzobispado, que también querían presentar unas conclusiones de un estudio que fundamentaba la propuesta que se había presentado, y deciden que no. Bueno, eso hasta la última sesión. Bueno, la última sesión, que fue el martes pasado, lograron avanzar con 8 artículos más de la Ley Integral de Aguas, con lo cual nos deja a las puertas en la siguiente sesión discutir específicamente la institucionalidad. Hay un artículo intermedio que tiene que ver con conceptos, pero ya después de ese artículo entrarían ya a discutir la institucionalidad. Y así es como ha estado la situación. Esa ha sido la evolución. Tenemos discusión solamente un proyecto de ley, y ya dijimos de qué naturaleza y con qué características. Y bueno, gracias. Gracias, Wilmer. Continuamos con Andrés Aquile y la comparación entre la institucionalidad propuesta por los partidos de derecha y la institucionalidad propuesta por la UCA e Iglesia, con apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y otras organizaciones. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Como bien decía Wilmer en su análisis, desde 2006, cuando empieza la discusión sobre legislación para tratar de resolver la gran crisis de agua que enfrenta este país, el punto central, el obstáculo más grande en el avance de esa discusión ha sido el tema del ente rector. No estamos debatiendo cánones, no estamos debatiendo tiempos, no estamos debatiendo principios y valores planteados al principio de las propuestas de ley de cada quien. Estamos debatiendo la cuestión de poder. Es decir, quién va a tener el poder de decidir sobre la política nacional de agua, sobre los planes nacionales y locales de agua en El Salvador. Ese es el obstáculo para el avance en la aprobación de la Ley General de Agua en El Salvador. Dada esa realidad, la UCA tomamos la decisión en 2017 de hacer una propuesta de institucionalidad. Es importante distinguir o reconocer que nuestra propuesta no es una nueva propuesta de Ley General de Agua. Es una propuesta que enfoca solamente en el tema del poder de decisión sobre el agua, en el tema del ente rector y más específicamente en el tema de la junta directiva dentro del ente rector. Y en el último año más o menos desde presentar nuestra propuesta junto con la propuesta de la derecha han sido las dos propuestas que han formado la base del debate dentro de la comisión. Quiero enfatizar que no es que tenemos la mejor propuesta, nunca hemos planteado tener la mejor propuesta ni de institucionalidad. Nuestro objetivo es superar los obstáculos en el debate. La verdad es que apoyamos la propuesta de Ley General de Agua hecho por MARN, concertado con el Foro de Agua en 2012. Consideramos que esa es una buena propuesta de Ley General de Agua, pero pensamos a la vez que lo concreto, lo específico de nuestra propuesta de institucionalidad tiene algunos elementos que debe tomar en cuenta. Es importante reconocer que aunque hay varias propuestas de ley en la Asamblea, el debate, la lucha, la batalla es sobre dos enfoques
diferentes. No es problema que haya 6, 4, 20 proyectos de ley. El problema, la batalla es sobre dos conceptos, dos enfoques diferentes. Primero, el enfoque de UCA Iglesia, que también es el enfoque del Foro de Agua, es el enfoque de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, es el enfoque de MARN, es el enfoque de la Iglesia, es el enfoque de la Procuraduría de Derechos Humanos, es el enfoque del colectivo socioambiental, Cuidemos la Casa de Todos, un enfoque de derecho. Eso es el punto central que distingue nuestra propuesta de la propuesta de la derecha. ¿Qué significa enfoque de derecho? Enfoque de derecho significa vemos agua como un bien común. Vemos al agua como un bien público y sabemos que lo público debe estar en manos del Estado. No vamos a poner lo público en manos del sector privado. Y cuando hablamos de que agua es un derecho humano fundamental, como plantea las Naciones Unidas, estamos hablando que es el Estado que tiene que administrar, gestionar, garantizar, defender y recuperar los recursos, el recurso hídrico en El Salvador. El sector privado no tiene entre sus tareas, sus ambiciones, su mandato, defender los derechos de la ciudadanía. Esa es una obligación del Estado. Entonces, es por eso que el segundo componente o principio que guía nuestra propuesta es un ente rector estatal. Y cuando decimos nosotros estatal, estamos hablando de gobierno central. Sabemos que el Estado somos todos. Y ARENA y ANEP han agarrado nuestro lenguaje y están hablando también ahora de un ente rector público, un rector estatal, pero no quieren entender nuestro concepto. Cuando hablamos de estatal, estamos hablando de las estructuras de poder del Estado, del gobierno central. Tercero, nuestra propuesta se basa en el principio de la participación ciudadana. Reconocemos a la problemática de agua como una problemática tan compleja, tan urgente, tan importante que requiere de la participación de la ciudadanía para resolver la crisis de agua en El Salvador. Y una participación permanente, no solo opinar cuando le pide su opinión. ¿Sí? Entonces nosotros planteamos, van a ver en un segundito, un espacio grande, dinámico, contundente, permanente, de amplia participación de la ciudadanía de El Salvador en la gestión del agua. Y finalmente el enfoque de cuenca. Lo que pasa a nivel local con el agua va a ser determinante para el futuro de El Salvador en términos de nuestra relación con el agua y la viabilidad de este país. Podemos tener una buena ley, podemos tener una buena política, pero todo depende de lo que pasa a nivel de la comunidad, del territorio, de la cuenca. Entonces, enfatizamos ese elemento en nuestra propuesta. Adelante, por favor. Si comparamos los conceptos y la lógica de nuestra ley con la de ANEP, encontramos en ANEP un enfoque más bien de intereses, un enfoque de intereses de unos pocos. No es agua para todos, es garantizar control de la institucionalidad del agua para garantizar los intereses de la gran empresa.
Entonces, ese otra vez es el punto central en el debate y es un punto que distingue de manera fundamental nuestra propuesta de la propuesta de ANEP. También por ese concepto o ese enfoque, ANEP plantea un ente privado, dominado por el sector privado que va a manejar el agua, no el sector público. Plantea la consulta ciudadana, pero van a ver cuando vemos los modelos, plantean un tipo de consulta a través de un comité de consulta, un pequeño comité que puede opinar cuando le pido que opine. No es un espacio dinámico donde están en juego los intereses de las grandes mayorías de la población. Es una consulta más bien simbólico. Ya voy a pedir su opinión cuando me conviene y cuando no tiene nada que decir sobre las decisiones que estamos tomando. Y finalmente es un enfoque de Cuenca de alguna manera, pero muy débil. Plantea muy poca participación a nivel de la comunidad, por ejemplo, a nivel de las juntas de agua, a nivel de los comités de Cuenca, ¿sí? Entonces, estos son elementos que forman los dos enfoques. Y creo que es importante tener claridad sobre esto para entender realmente de qué se trata esta batalla en que estamos. Adelante, por favor. Veamos la entidad rector planteado por la UCA y la iglesia, apoyado por la Procuraduría y apoyado ya por MARN y otras entidades. Tiene tres elementos centrales. Primero, la junta directiva y como dije al principio, este es el punto central en el debate. ¿Quiénes van a estar en esta junta directiva? Porque la junta directiva es quien apruebe la política nacional de agua en El Salvador, ¿ya? Segundo es la parte política del ente rector. Segundo viene la parte técnica, la dirección ejecutiva. Es la parte técnica operativa del ente rector. Y esa parte técnica operativa tiene su componente local. Los organismos zonales de Cuenca son parte de la dirección ejecutiva, son parte del ente rector de agua, solo que a nivel local, a nivel territorial. Y tiene el tribunal sancionador, un espacio con el mandato de sancionar, castigar la contaminación de agua o la sobreexplotación de agua que nos está generando esta gran crisis. Y el tribunal de apelaciones, cuando un usuario no está satisfecho con la toma de decisiones, también tiene derecho de apelar. Entonces tomamos en cuenta este derecho. Ahora aquí a la par pueden ver lo que llamamos el Consejo Nacional de Aguas, que es ese gran espacio de participación ciudadana que hemos planteado. Aquí empiezan involucrándose en este espacio desde las comunidades, con los comités de Cuenca. De allí se forma, se articula lo local, se articulan los comités de Cuenca para que tengan poder para influir. Y se forman la red nacional de comités de Cuenca que van a participar en el Consejo Nacional de Agua. Ahí van a estar las juntas de aguas, van a estar otras formas de asociación comunal que maneje el agua. Ahí van a estar los usuarios locales, ahí van a estar la empresa privada, ahí van a estar todos los actores no estatales que tienen uso del agua o son titulares de permiso para el uso de agua. Y van a estar los movimientos ambientales.
Y como digo, allí sí puede estar ANEP participando, tratando de influir como cualquier otro. Y este espacio, y aquí viene un elemento importante, este espacio va a poder nombrar 2 representantes en el ente rector. Vamos a ver eso más claro en un segundito. Lo importante, ninguna otra propuesta incluye este componente. Y lo tomamos nosotros como de los componentes más importantes de nuestra propuesta. Por ejemplo, bueno, vamos a ver esto un poco más adelante. Próximo, por favor. Esta es la propuesta de la estructura general del ente rector de ANEP. No está tan malo, tiene cosas similares a lo nuestro, tiene cosas que nos preocupan. Elimina el tribunal sancionador. Asigna la tarea de sanciones a nivel local, donde ANEP puede tener más influencia, tal vez, ¿verdad? Añade una dirección de agua potable. Según dicen los de Marne, ese sería inconstitucional. Plantean, como decía hace un segundito, un comité pequeño consultivo que opine cuando le pedimos, no todo el tiempo analizando, proponiendo, criticando, evaluando, vigilando el trabajo del ente rector. Adelante. En términos de la junta directiva, el meollo, el problema central. Adelante. Ya, está bien. La propuesta entonces de la UCA, junto con la iglesia, es un ente rector predominantemente estatal, con los 4 ministerios del gobierno que más tienen que ver con el agua. Y eso es MARN, es MAG para los usos agrícolas, es MOP por el trabajo más que todo territorial, MinSal por la calidad del agua, etcétera, etcétera. Y como decía hace un segundo, abrimos 2 espacios para 2 representantes de ese espacio grande de participación amplia que llamamos Consejo Nacional de Aguas y un representante a Comures, o sea, 7 personas, pero con presencia dominante, digamos, del Estado. Le digo, para nosotros se puede dialogar, se puede cambiar. Tal vez no es lo más adecuado, pero el punto para nosotros es proponer con cosas concretas, garantizando la presencia predominante del Estado en este espacio de dirección sobre el agua. Adelante. Y aquí vamos al problema con la propuesta de la empresa privada. ¿Por qué decimos que obedece a otra lógica, otro concepto, ¿verdad? Otro enfoque? Plantean 5 miembros de la junta directiva del ente rector del agua, uno nombrado por el presidente del país, 2 nombrado por Comures. Y hay que recordar, Comures no es un ente público, Comures es la corporación de municipalidades, es un ente corporativo privado. Y 2, y viene la parte más problemática, 2 miembros nombrados por ANEP. Entonces, si en 2019, por ejemplo, terminamos con un gobierno de arena en el poder, el presidente nombra a presidencia de la junta directiva a alguien empresarial o pro gran empresa, Comures, por lo menos uno de los representantes de Comures indudablemente será de la derecha, pro empresario, y los 2 de ANEP ni hablar. Entonces, este es nuestra gran preocupación. Cuando ANEP, cuando la derecha, cuando los partidos de oposición
están tratando de convencernos que no hay ninguna intención de privatizar el agua, que no están privatizando el agua, nosotros respondemos que está privatizando la institucionalidad del agua. Y priorizar la institucionalidad, llenarlo con gente afines, con sus intereses afines a la gran empresa, es garantizar que ese ente rector va a defender en primer lugar los intereses de la gran empresa. Adelante. Entonces, bueno, ahí terminamos. Hay más que podemos decir sobre la parte local, pero creo que me está terminando el tiempo. Solo quiero enfatizar una cosa. Veo muchas caras aquí de personas que veo en las marchas, veo en otras actividades, ¿verdad? Solo le planteo que es muy importante para la gente que está participando en esta lucha, en otros campos, en otros momentos, de siempre tener claro lo que queremos, ¿sí? Nuestra propuesta. La consigna no a la privatización es correcto, está bien planteado y tiene muy preocupada a la empresa privada. Y ellos se están enfocando en esa consigna, tratando de convencernos. Pero para hacer de nuestra lucha más propositiva, más inteligencia, ¿sí? Y más convicción, atrayendo una variedad de sectores de este pueblo, de esta ciudadanía, a esta lucha tan urgente por el agua, tenemos que estar conscientes y claros sobre qué queremos también. No queremos la privatización. ¿Cuál es nuestra propuesta para garantizar que no haya privatización? Necesitamos que todo el pueblo se une detrás de una propuesta para impulsar esto dentro de la Comisión de Medio Ambiente. Muchas gracias. Vamos con el padre Andreu, quien dará la postura de la UCA. Muy buenos días a todas y a todos. Realmente me siento impresionado por el interés de todos ustedes en este tema del agua, y creo yo que es un paso muy importante el que estamos dando como sociedad salvadoreña al interesarnos y a la vez exponer nuestra posición respecto al agua. Quisiera iniciar comentándoles que en todo este tema del agua, la UCA lo que ha pretendido es hacer propuestas que logren desentrampar el tema de la institucionalidad del agua y nos permitan avanzar hacia una ley general de agua o una ley integral de agua. El nombre no es tan importante, pero sí una ley pues que rectoree y regule el tema del agua en nuestro país, porque no la tenemos y es muy necesaria si queremos garantizar el acceso al agua en el futuro. Uno de los estudios que nosotros hicimos es el estudio de institucionalidad del agua en América Latina. Un estudio donde se compara la institucionalidad en las distintas legislaciones de los países de América Latina para tener insumos, para ofrecerlos a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y a todos aquellos pues que están interesados en el tema del agua. Y este estudio pues observa que en todos los países de América Latina hay grandes coincidencias al respecto, ¿verdad? La investigación muestra que en todos los países tenemos un reconocimiento del agua como un derecho humano, como un bien de carácter público que debe ser debidamente regulado y dirigido, y que en todos los países de América Latina también las instancias
que lo regulan son de carácter estatal y dentro del carácter estatal de carácter gubernamental, ¿verdad? Por tanto, lo que estamos proponiendo para El Salvador no es algo diferente a lo que ya tienen la mayoría, o si no todos, los países de América Latina. Igualmente, hemos observado como instancias como la OEA o la CEPAL dicen que no es conveniente que hayan intereses particulares en las instancias que deben tener la rectoría y la regulación del agua, porque ahí se dan choques de intereses. Para una adecuada gestión de los recursos naturales y principalmente del recurso hídrico, es muy clave, ¿verdad?, que esta gestión esté en manos del Estado. Pero además, la gestión del recurso hídrico es clave para poder tener una estrategia de desarrollo sostenible en los distintos países. Igualmente que es muy importante tener un enfoque de cuenca como el espacio idóneo para conducir los procesos de la gestión del recurso hídrico. El agua tiene tres valores: un valor social, un valor ambiental y un valor económico. Pero tiene también tres atributos, que son la cantidad de agua de la que se dispone, la calidad del agua. Podemos tener agua, pero tenemos agua contaminada que no tiene calidad, que es uno de las realidades de El Salvador. La mayoría de las aguas superficiales e incluso subterráneas tienen altos niveles de contaminación y el acceso al agua. Estos atributos deben cumplirse para poder garantizar el derecho humano al agua. Y las distintas regulaciones del recurso hídrico, aunque pueden tener diferentes énfasis en el desarrollo de cada uno de estos valores, tiene que ser una ley, ¿verdad?, conservacionista de este recurso y social, porque debe poner el recurso priorizando los intereses de toda la sociedad. También el Banco de Desarrollo de América Latina señala que uno de los principios generales en la gobernanza del agua, que como nos planteaba Andrés McKinley, y es uno de los temas fundamentales, es que por su naturaleza de bien público debe estar sujeto a la tutela pública. Y eso ocurre en la mayoría de los países, donde el derecho al agua está expresamente bajo la tutela pública. La tutela pública es la que nos puede asegurar un proceso pacífico y no conflictivo de la asignación de los derechos de uso del agua. Sin la tutela por parte del Estado, podemos tener un conflicto permanente y la estabilidad de las inversiones y de luz de la sociedad respecto al tema del agua puede ser nula, con lo cual se tendrían pues pérdidas para la sociedad y para la economía del país. Es importante tener en cuenta que ya desde hace muchos años se va observando que el tema del agua se convierte en un tema cada vez más crítico. Yo recuerdo desde hace ya muchos años, no recuerdo cuántos, pero haber escuchado que el agua sería el factor que propiciaría una tercera guerra mundial. El agua se convierte en un bien tan escaso y que es tan importante tener el control sobre ese bien público que incluso puede llegar a generar conflictos entre países y también entre distintos grupos de la sociedad. Por tanto, eso tenemos que tenerlo en cuenta y eso nos ayuda a entender
¿verdad?, la agresividad, porque estamos viviendo un momento de mucha agresividad de representantes de la empresa privada hacia todos aquellos que defienden posiciones de que el agua debe estar bajo la gobernanza del Estado, bajo el control de instancias públicas. El agua, como bien escaso, va a ser demandado por distintos sectores. Es demandado por la población y para nosotros es quien tiene la prioridad. La población, para que pueda utilizar el agua como agua potable para el consumo humano, debe ser la prioridad sin cuestión alguna. Pero también el agua la demanda la industria, ¿verdad? Y hay industrias que demandan mucha agua y además que podrían o contaminarían el agua, como es la industria minera, contra la cual también nos hemos opuesto con fuerza, y gracias a Dios tenemos en El Salvador una ley que prohíbe la minería metálica, y una ley que debemos defender porque está en directa relación con la conservación del medio ambiente y también con la conservación del agua. También la agricultura demanda del agua, ¿verdad?, para el uso, sobre todo agrícola, en el riego, ¿verdad? Entonces, estos tres grupos pueden entrar en conflicto. Entonces, la institucionalidad que está proponiendo y que parece pues que están dispuestos a aprobar en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático es una institucionalidad peligrosa y perniciosa, porque pone en primer lugar los intereses de la empresa privada, ya sea para usos agrícolas o para usos industriales, pues ellos tendrían un importante peso en esa institucionalidad. Y la CEPAL dice que no es conveniente, ¿verdad?, que estos grupos participen en las decisiones y en el control del recurso hídrico. Por tanto, como ya nos decía Andrés, lo que vemos es que hay una disputa importante por el control del agua. Y el sector privado está buscando cómo tener ese control del agua. Y por eso plantean esa institucionalidad que hemos visto. Y le quitan al Estado, a través de los representantes del gobierno, ¿verdad?, todo control sobre el recurso hídrico, porque no están en la junta directiva de la autoridad del agua. Por otro lado, ello no permite que haya una gestión integral del recurso hídrico, ni permite articular políticas nacionales sobre la gestión del agua, ¿verdad? Entonces, no se está formalmente pretendiendo, pues, o al menos haciendo una ley que privatice el agua como tal, sino que es una privatización que podríamos llamar informal o una privatización oculta, porque al privatizar la junta directiva de la autoridad rectora del agua, pues se está poniendo en manos privadas las decisiones fundamentales sobre el agua. Y esta consideramos que es una estrategia que se está utilizando, y lo hemos visto pues en los tweets que circulan, ¿verdad?, donde dicen, no, nosotros defendemos que el agua es un derecho público, defendemos del derecho humano, aunque no han aprobado pues los cambios constitucionales para que garanticen el derecho humano al agua en nuestra Constitución, ¿verdad? Y tampoco queremos privatizar el agua. Vamos a dejar que ANDA siga siendo quien distribuya el agua en nuestro país. Entonces tenemos que estar muy atentos, porque lo que se está privatizando, como decimos, es la junta directiva
de la Autoridad del Agua, que es la que tiene que tomar las decisiones fundamentales sobre el agua, ¿verdad? ¿Cuál es el papel que tiene la Junta Directiva? Entre otros, tiene que aprobar la reglamentación de la ley que se aprueba y la normativa interna de organización y funcionamiento de la Autoridad Nacional del Agua. Tiene que aprobar y cumplir las normas y regulaciones para la protección de los recursos hídricos, de los ecosistemas y de las cuencas hidrográficas. Tiene que aprobar y dar seguimiento a la Política Nacional de Recursos Hídricos, al Plan Nacional Hídrico, al Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico. Revisar y proponer la actualización del marco normativo en materia hídrica, aprobar los cobros sobre el uso y aprovechamiento del agua, así como el vertido de aguas residuales en los medios receptores de dominio público hídrico de acuerdo con la ley, ¿verdad? Son algunos aspectos principales que le corresponde tomar a la Autoridad Nacional del Agua. Y según quien esté allí, se van a defender unos intereses o se van a defender otros intereses, ¿verdad? Hemos visto sobre todo pues el sector de la gran empresa agrícola, pero también el sector de la gran empresa industrial y el sector de la construcción, ¿verdad? Que tienen un interés muy importante. Se habla de que en el volcán del San Salvador, que es la mayor reserva hídrica que tenemos, ¿verdad? Y la mayor reserva medioambiental, que a partir de la cota 1000 no se iban a permitir construcciones. Y estamos viendo cómo se están autorizando construcciones por encima de la cota 1000 y además se están haciendo negocio, ¿verdad? Poniendo en peligro pues esa reserva de agua tan importante. ¿Quién va a sancionar eso? ¿Verdad? ¿Quién va a sancionar eso? Es muy difícil que ellos mismos se sancionen a sí mismos, ¿verdad? Por eso es importante que el agua esté bajo el control del Estado, bajo el control gubernamental. Nuestra propuesta es, por tanto, que haya una Autoridad Nacional del Agua que tenga mayoría estatal, pero no nos negamos, ni mucho menos, a que haya una representación de la sociedad. Pero una representación de la sociedad, como planteaba Andrés, a través de un Consejo Nacional del Agua debidamente estructurada y que elija cuáles van a ser sus representantes en esta Autoridad Nacional del Agua. Y tampoco nos oponemos a que los municipios participen a través de comunes, pero de manera minoritaria, ¿verdad? Para salir adelante en este proceso, ¿qué es importante? Es importante que haya un diálogo de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático con las instancias que han presentado leyes sobre este tema. El Foro del Agua, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Iglesia Católica y la UCA, que vamos juntos en estas propuestas. Un diálogo para poder hacer ver precisamente estas problemáticas, estas contradicciones y estos conflictos de intereses entre la propuesta que están haciendo y los intereses que tiene la sociedad. Por otro lado, también estamos pidiendo participar en el equipo técnico con el equipo técnico, mejor dicho, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que está discutiendo y analizando las propuestas que después pasan a la Comisión de Medio Ambiente, para poder hacer nuestros aportes, ¿verdad? Y señalar aquellos aspectos que sean convenientes y no convenientes. Y con una perspectiva que no nos hemos inventado nosotros, sino mostrando que esa es la manera en la que se está gestionando el agua, la manera en que se está regulando el recurso del agua como bien común y como derecho humano en el resto de países de América Latina, y cómo también
lo aconsejan instituciones como la CEPAL y Naciones Unidas. Es por eso que pedimos el apoyo de la población. Pedimos el apoyo de la población porque está en juego los intereses de la población, los intereses del pueblo, de la sociedad. Y pedimos que nos apoyen pues con las firmas de ustedes, añadiéndose a la propuesta que estamos haciendo. La idea es lograr 1 millón de firmas. 1 millón de firmas para que pues los diputados y los partidos políticos que están representados en la Asamblea Legislativa tengan conocimiento del cuál es la opinión de la población y que la población no acepta la privatización de la institucionalidad rectora del agua, sino que quiere que la institucionalidad del agua sea pública, sea gubernamental, como el único medio para garantizar, ¿verdad?, la no privatización del agua y la defensa del agua como un derecho humano y como un bien público, que sabemos que es escaso, que sabemos que no está llegando a toda la población y que debe ser obligación de la Autoridad Nacional del Agua velar para que este bien llegue a toda la población y llegue a toda la población en la cantidad necesaria y con la calidad que se requiere para el consumo humano. Es bien importante que estemos informados, así como será bien importante que los que participen del Consejo Nacional del Agua y los que sean electos por el Consejo Nacional del Agua a la autoridad, a formar parte de la Autoridad Nacional del Agua, conozcan del tema, estén bien informados y sean personas que conocen de los problemas del agua y no están defendiendo intereses particulares, sino que están defendiendo intereses de toda la población. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al padre Andreu por sus palabras. Agradecimientos a la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Química que han hecho posible este evento. Y también andan circulando unas alcancías con esta campaña Por Voz Guatemala para aquellos y aquellas que puedan unirse. Bueno, a continuación, estimados, vamos con un espacio de preguntas y respuestas. Vamos a irnos con 2 tandas de 3 preguntas por cada. Y a esta hora, quien desee hacer una consulta, una pregunta, un comentario, puede levantar su mano y inmediatamente, luego de 3 preguntas o comentarios, pues nuestros exponentes van a contestar. Si hay preguntas, comentarios, vamos con el primero. Y si puedes decir para quién o si es para todos. Primero, muchas gracias a los ponentes. Quisiera hacerle 2 preguntas al rector. Yo soy candidato al futuro Consejo Estudiantil, que las elecciones son mañana. Bueno, eso para empezar. Quisiera hacerle 2 preguntas. La primera es, ¿qué opina de lo que dijo el expresidente de la ANEP, Daú, acerca de forma sarcástica, dijo que se tenía que desprivatizar la UCA solo porque unos estudiantes de la UCA apoyaron la marcha? Eso por un lado. Por otro lado, quisiera saber cuál va a ser la postura política que va a tener usted como líder, como rector de esta universidad, porque aquí usted tiene enfrente un ejército político. Digamos que nosotros no somos guerrilleros, pues no somos los estudiantes de Nicaragua tampoco, pero estoy seguro que nosotros no somos ni indiferentes y nos importa bastante todos estos problemas. No somos ni vagos, no somos revoltosos. Estoy seguro que los de la UES tampoco lo son. Estoy seguro que si podemos unificar fuerzas con los de la Universidad de la UES, sería fantástico. Y por supuesto, pregunto esto de la postura política, porque me he dado cuenta que el rector de la UES tomó una postura política y fue líder en las marchas. No estoy seguro si cuáles van a ser nuestro accionar, no solo las firmas, no solo la marcha, en la que participaron algunas
algunas organizaciones políticas de aquí de la universidad, no solo con los foros, o si no va a haber esta postura de unificación, nosotros como estudiantes nos vamos a organizar a partir de las organizaciones ya existentes políticas en las que yo formo parte, y bueno, solamente. Bueno, vamos con más preguntas. Por favor, nuestros exponentes van anotando. Aquí tenemos otra pregunta concreta, amigo. Buenos días, mi nombre es Ronaldo Guevara, soy de la Universidad del Salvador y quería hacerle una pregunta sobre la junta directiva que hace propuesta la UCA. Si entre estos miembros no puede estar un representante académico, ya sea alguien de la UCA o alguien de la Universidad del Salvador, o por qué no lo incluyeron, o si es que las universidades no pueden participar en este acto político o en esta toma de poder, así en concreto. Bueno, gracias. ¿Tenemos más preguntas? Vamos con otra. Vamos a unir las dos tandas, así que van a ser 6 preguntas. Buenas tardes, yo vengo de la Universidad Nacional y solo quiero tocar 3 puntos, son comentarios y esto va para todos. Yo comparto el comentario del compañero de la UCA que las luchas son unidas y no hay que sectorizar esas luchas, porque he visto que aún en las marchas que se están dando a algunas personas pues vamos como que yo soy de la UES, pero no, y de hecho pasamos por la Alberto Masferrer y algunos compañeros tuvieron esas diferencias, pero no hay que ser así. Eso es un punto. El otro punto es que sí es cierto, las consignas son buenas, de lo que ya hablaban en el foro, pero lo que más importante es, y de hecho yo les digo a todas las personas que vienen en representación de cualquier organización o de la universidad, de la UCA o de la UES, que además de las consignas preparen a sus compañeros, porque hay otras personas que, si bien es cierto, vienen a estos foros, pero hay otras personas que no. Y de hecho hay personas que dicen que es que nos van a privatizar el agua, pero el agua que ya consumimos, pero eso es mentira, nos van a privatizar todo el agua marina, el agua que está en el subsuelo, toda el agua. Entonces, y otro punto, con la cuestión de la privatización, hay que hacer énfasis en ese punto también, porque por ejemplo, en Soyapango, la Coca-Cola se acabó un recurso hídrico, y cuando se acabó ese recurso hídrico, bueno, se pasaron a Nejapa, y cuando termine ese recurso hídrico, la Coca-Cola, ¿para dónde se van a pasar? Entonces, es uno de esas cosas que hay que hacer énfasis. Muchas gracias. Buenos días, gracias a los ponentes por su exposición. Creo que nos ayuda mucho la información que nos han dado acerca del tema. Quiero hacer 2 preguntas. La primera es si nos pueden referir a algún lugar donde nosotros podamos accesar a estas propuestas de ley íntegras, digamos, si hay algún repositorio web o en alguna biblioteca, no sé, donde se puede accesar más claramente a estas 2 propuestas que se están comparando hoy. Y la segunda pregunta o observación es respecto a la propuesta de la UCA y de la Iglesia. Me parece loable que propongan que haya 4 titulares de los ministerios en esa junta directiva. Sin embargo, mi pregunta es, ¿qué balances o qué seguros hay para que en un eventual gobierno, digamos, de derecha, que yo estoy seguro que es lo que va a pasar en las siguientes elecciones, esos ministerios no se vean infiltrados por intereses particulares también? Y quizás no limitarnos a gobiernos de derecha, porque también hemos visto que el gobierno de izquierda pues le hace reverencia también a intereses particulares, pero ¿cómo evitamos que aún con esta mayoría en la junta directiva de personas que trabajan para el gobierno, cómo evitamos que la empresa privada llegue a controlar incluso eso? Me parece que la propuesta de la UCA y de la Iglesia sería más sólida si explicaran eso. No sé si ya lo contemplan. Muchas gracias. ¿Otra pregunta o comentario? Bueno, primeramente agradecer, muy interesante cada una de las
participaciones. Yo creo que lo que yo voy a decir hace un poco de más eco a lo que el compañero aquí dijo. ¿En dónde podríamos informarnos cuáles son esos proyectos de ley que ya existieron? Yo creo que es importante que los que estamos interesados en eso sepamos no apenas lo que los proyectos dicen, sino cómo han caminado cada una de las propuestas, porque no, yo creo que el primer ponente dio un resumen bastante interesante sobre eso, un panorama. La otra cosa es lo que decía el otro compañero aquí de la UES. Creo que es importante reconocer que la privatización de la institucionalidad del agua no solamente es aquella la que uno consume, sino todo lo que eso significa. Y creo que aquí uno tiene que ser bastante inteligente y hacer los links que son pertinentes. Por ejemplo, el desalojo de la comunidad del Espino tiene una importancia bastante grande. No nos olvidemos que a partir de la construcción de los 3 centros comerciales que hubo hace algunos años, el medio ambiente, el agua de Santa Tecla y parte de San Salvador se hizo mucho más precario de lo que ya era. Entonces, uno no puede ser tan ingenuo pensar que los eventos políticos están desligados uno del otro. Bueno, creo que es eso básicamente, donde uno puede sí, y cómo puede ser la participación ciudadana, porque además de las marchas y de los forums, que son muy pertinentes y re importantes, creo que otro tipo de qué otra forma uno puede acercarse y acompañar este tipo de propuesta. Vamos a tener un momento, vamos a darle paso a los ponentes a esta hora y luego regresamos con ustedes. Pero es que estamos esperando también allá. No, quizás inicio con la pregunta que me hizo el candidato representante estudiantil directamente. Pues yo creo que la propuesta del expresidente de ANEP, ¿verdad?, no merece ningún comentario, ¿verdad? Parece ser que es una persona que confunde las cosas, que tiene una mentalidad muy cerrada, pero sí nos muestra el gran interés que tiene la empresa privada para tener el control del agua, ¿verdad? Y de eso creo que tenemos que estar claros. La empresa privada ha utilizado muchos caminos para tener control en el país, aun cuando no tiene el gobierno. Y de hecho, las llamadas autónomas, donde en muchas de ellas participa la empresa privada, es como un gobierno paralelo, ¿verdad?, donde el gobierno no puede decidir cosas sobre las autónomas. Ellas deciden su presupuesto, ellas deciden sus salarios, ellas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo y ya lo está haciendo, ¿verdad? La empresa privada ya quiere tener o tiene un gobierno paralelo en varios aspectos importantes del país. Por tanto, su interés en el control, pues, del agua y la preocupación tan grande que tienen ahora por todo este movimiento que se está dando muestra eso. ¿Cuál es la postura política del rector sobre este tema? Bueno, pues, a ver, la UCA entiende siempre la política como el interés por las cosas públicas, ¿verdad?, por el interés de la sociedad y defender los intereses de la mayoría de la sociedad. Y hacer eso, y ya lo decía así el padre Ignacio Yacuría, de manera universitaria. Y por tanto, la universidad lo que debe poner al servicio de la sociedad es precisamente su capacidad intelectual, su capacidad de hacer propuestas, su capacidad de análisis, de razonamiento y de buscar, ¿verdad?, lo que es el bien común. Esta es la posición política de la UCA. Y por eso, en todo este tema y en el tema de la minería, pues lo nuestro ha sido hacer propuestas que sean viables, que sean posibles y que defiendan los intereses de la mayoría, ¿verdad? A mí me da mucha satisfacción, pues, la marcha del sábado, por ejemplo, con tanta participación ciudadana. Pero, o sea, podemos apoyar, pero no es nuestro papel, ¿verdad?, organizar este tipo de marchas, ¿verdad? Aunque son muy valiosas e importantes, porque es la manera en que la sociedad se manifiesta, ¿verdad?
Pero la UCA, como también han señalado en otros comentarios, nos corresponde sobre todo, pues, desde el estudio, desde el análisis, desde la propuesta, hacer formación de la sociedad y ofrecer alternativas que puedan permitir que en El Salvador tengamos garantizados este derecho humano al agua, pero también todos los derechos humanos. Bueno, hay algunas preguntas que me gustaría responder. Uno era sobre la junta directiva, si puede participar el sector académico. Yo diría que sí, se puede. O sea, como decíamos al principio, nuestra propuesta no está escrita en piedra. Lo que queremos hacer es promover un espíritu antiprivatizadora, ¿verdad? Pero en una negociación sana, participativa, se puede ir modificando eso sin violar la esencia de la propuesta, ¿verdad? Entonces, lo que estamos buscando ahorita, pues, a través de la propuesta que mencionó Padre Andreu, de participar directamente en las discusiones de la Comisión de Medio Ambiente a través de su equipo técnico, para ir considerando estas alternativas, pero protegiendo la esencia de nuestra propuesta. Otro es, ¿qué pasa? Y esta pregunta es muy importante y muy al momento. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una estructura predominantemente estatal, como estamos proponiendo nosotros, para la junta directiva del ente rector? ¿Qué pasa si gana la derecha? Y esto es difícil, ¿verdad? Es muy posible que suceda así, pero nosotros somos firmes en nuestro planteamiento que este ente debe ser estatal. Sea el partido que sea. O sea, un partido gana el gobierno a través de las elecciones. Si el pueblo elige un partido para el gobierno, puede ser problemático que si toman la decisión equivocada en el momento de votar. Es una realidad. Pero a la vez ahí entra la importancia del espacio que proponemos a la par del ente rector, ese espacio de amplia participación. Si gana Arena las próximas elecciones, ¿verdad? La batalla vamos a pelear en ese espacio de participación, tratando de garantizar la configuración dentro de este espacio a favor del agua como bien público. Y finalmente quería solo decir una palabra y doy la voz al compañero Wilmer. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo puede ser la participación ciudadana en este esfuerzo? Yo digo, siempre soy un poco resistente a tratar de orientar en ese sentido, porque cada organización y cada persona tiene su forma de pensar, su orientación, su estilo de trabajo. La cosa es estar activa, ¿verdad? Estar activa. Una cosa que me viene a la mente más que todo viendo la juventud que hay presente aquí, ¿verdad? Que ustedes han abierto un nuevo campo de lucha que son las redes sociales, ¿verdad? Que mis hijos me han tratado de explicar sin éxito. Pero yo reconozco que es un nuevo campo de lucha tan importante, tan clave. Y la única otra sugerencia que daría, obviamente la respuesta tradicional a la pregunta sería unirse a los esfuerzos, ¿verdad? Organícense, conciéntese más, busque otra gente, muévese. Pero también recomendaría un principio de incidencia política
en este momento que es tan importante. Recuérdense siempre, no estamos simplemente tratando de ir a la calle a gritar lo que queremos y sentir bien que estamos cumpliendo, que somos fieles a nuestras luchas y a nuestro país. Hay que reconocer que en este marco de incidencia política hay un espacio con poder de decisión sobre este tema, y eso es la Comisión de Medio Ambiente. Todo lo que hacen deben tomar en cuenta ese espacio donde está el poder de decisión sobre este tema y dirigir sus esfuerzos allí, en las redes sociales, en las marchas, con la consigna, con la propuesta. La dirigimos a la persona con poder de decisión sobre esto. Sí. Solo quiero comentar un par de cositas. Al compañero que preguntaba sobre los documentos de los proyectos que se han ido presentando, ¿verdad? Esos están colgados en las distintas páginas, ¿verdad? El Foro del Agua, el Ministerio de Medio Ambiente, están ahí. Pero podemos nosotros ponerlos todos juntos y para que tengan un acceso directo y puedan hacer sus propios análisis y comparar todos los documentos. Vamos a estar avisando dónde los podemos facilitar. Luego, ciertamente un poco redundando, pero yo lo que creo es que en torno a esto, lo que garantiza que el Estado pueda ser garante de derechos humanos, es decir, no es automáticamente, ¿verdad?, sino que la participación ciudadana es el mecanismo por el cual se va a poder garantizar. Entonces, hay que ir buscando generar más y mejores mecanismos de participación, o sea, sean oficiales o no, es decir, tener mensajes por redes sociales o por todo eso es una manera de participar. Luego hay que ir generando una nueva institucionalidad porque el modelo de democracia representativa está agotado. Entonces tenemos que avanzar hacia otro tipo de participación. Y para eso también es necesario una participación informada, consciente e informada. Y hay que tener en cuenta de que aquí no se trata de preguntar y qué hacer, sino que hay que buscar qué hacer. O sea, y hacia eso tenemos que caminar porque las capacidades son distintas según las distintas inquietudes de las personas. Entonces, yo creo que hay que tener presente eso y este momento en el que estamos, para un poco entonar con el ambiente, yo creo que hay una sed de participación y hay que ir buscando cómo saciarnos ese espacio, esa realidad. Y bueno, ahorita lo que se nos ocurre ahorita es hacer unas firmas. Cuando haya momento de presentar esas firmas, vamos a tener que hacer un acto público también. Y hacia ahí tenemos que avanzar, ¿verdad? Es decir, va a ser la siguiente masiva marcha, esperamos. Entonces, ahí están esas firmas, si quieren ayudar a recolectar firmas también, es otra forma de hacerlo. Pero también cuando se recolectan las firmas es bueno siempre decirle a la gente qué se está firmando y para qué, para que la gente también se vaya empoderando también, solamente. Buenas, yo soy el representante general de la Asociación de Ingeniería Química de aquí de la UCA. Mi nombre es Jonathan. Quisiera tomar algunos puntos sobre lo que ustedes han dicho, que dicen que no se está debatiendo la ideología, sino que se está debatiendo tener el poder de la decisión. Yo creo que desde ahí estamos mal, porque lo que se tiene que debatir aquí es de dónde parte cada una de las leyes. O sea, porque de una premisa verdadera puede salir una conclusión correcta, pero de una ideología que esté mal, todo lo demás se desbarata. O sea, no sirve nada si la ideología en principio no está bien. Entonces, lo que está planteando la ANEP en esto, o sea, es completamente absurdo, pero yo creo que sí tenemos el derecho de debatirlo. No, como dicen que no tiene que tener comentarios, por supuesto que tiene que tener comentarios, porque tenemos que criticar para ver lo que está mal de ahí. Entonces, si la ANEP está diciendo que tiene que tener un ente privado que solo privatice, que maneje el agua, eso no se llama privatización en sí. O sea, sí es una privatización, pero hay que ver en qué contexto se hace, porque lo que se está haciendo realmente
es un mercantilismo estatal, y ni siquiera es eso, porque un mercantilismo estatal sería de que alguien viniera y pusiera su propia empresa nacional para enriquecer a la nación, pero lo que está haciendo es traer una empresa extranjera para que administre el agua. Obviamente eso tiene intereses económicos en un pequeño sector, que es un monopolio que a la vez está satisfaciendo al Estado, y el Estado lo controla el gobierno, y el gobierno son personas, pues no es ningún dios ni nada, o sea, son personas lo que están controlando el Estado, y en beneficio es un beneficio mutuo entre las dos partes. Así que hay que ver bien qué se está haciendo, porque en realidad la privatización yo no creo que sea mala, y no, o sea, aquí todo se me va a tirar encima si digo eso, pero después de que explique mi razón, creo que no muchos van a estar en contra de mí. La privatización en la que se está haciendo es terriblemente mal, porque se está solo poniendo a un sector privilegiado en el poder. Pero hay que ver también la otra circunstancia. Lo que están haciendo ustedes es ofreciendo una ley que lo único que está haciendo es burocratizando más las cosas, haciéndole más imposible a las personas a que lleguen a tener su propia... Bueno, lo que están haciendo es suprimiendo la democracia, y a la misma vez la están ayudando. O sea, están poniendo dos sectores contrarios. Están poniendo el ANA, que es completamente burocratizar, y están poniendo del otro lado el CNA. Lo que están haciendo a mí me parece una idea increíble, genial, que están democratizando las decisiones. Eso está bien por su parte, pero hay una pregunta que quiero hacerles, más allá de meterme al fondo de mi análisis, que por qué están incluyendo a las organizaciones de mujeres en ese consenso del Consejo Nacional del Agua. O sea, ahora, las mujeres no necesitan de una organización para ser representadas. Desde ahí ustedes están discriminando a la mujer, porque la están metiendo, le están diciendo que una organización... Las mujeres yo siento que son capaces de poder llegar a ese puesto por la facultad o sea, son capaces de llegar en... Bueno, gracias por su participación. Vamos con la última pregunta. Una más por aquí. Hola, buenos días, mi nombre es Rodrigo, soy ciudadano. Felicitar a la UCA, a los estudiantes de la UES que están presentes, a los estudiantes de la UCA también. Mi comentario es el siguiente. Bien, en historia de El Salvador reciente, a partir de los 90, las privatizaciones ya estaban previstas, incluso en los acuerdos de paz. Revísenlo, están en PDF ya. Están también en el Pacto de San Andrés, aquel famoso Pacto de San Andrés, de 1995, donde estaban proponiendo privatizar los servicios. Es lo mismo que está sucediendo ahora. La ANEP y Arena siempre, luego de los acuerdos de paz, tenían previsto como proyecto político e histórico privatizar los servicios. Decirles pues a los estudiantes, al sector académico, pues que mantengan esta lucha, que como ciudadanos creo que habemos muchos, y en eso estoy yo, que estamos apoyando estas luchas. Muchas gracias. Sí. Bueno, Jonathan, yo creo que no agarraste bien lo que yo quería decir. No es que no se esté debatiendo ideología, ni mucho menos. Evidentemente que detrás de cada propuesta hay una ideología bien clara, ¿verdad? Una ideología de que el agua es un derecho humano, que hay un enfoque de derechos y de bien público, a una ideología que todo lo privatiza y lo convierte en mercancía, ¿verdad? Entonces son dos ideologías bien diferentes. Lo que yo decía que no merecía comentarios, ¿verdad? Es un comentario que ha hecho el expresidente de ANEP, Jorge Dabú, ¿verdad? Que se dedica a insultar a los obispos, por ejemplo, diciéndoles que están mal aconsejados y que nunca había visto a una iglesia católica tan desenfocada como ahora desde el tiempo de la guerra, ¿verdad? O otros comentarios sobre
la desprivatización de la universidad. Eso es lo que no merece comentarios. Pero sí es importante, ¿verdad?, el tema del control, porque el control del recurso, quien tenga el control va a tomar las decisiones, ¿verdad?, y va a priorizar a unos a otros. En nuestro país, las élites económicas han tenido el control por muchos años y lo siguen teniendo. Y han logrado aspectos importantísimos. Por ejemplo, el control de los salarios mínimos en los diversos sectores productivos. ¿Por qué en el sector agrícola, ¿verdad?, del café y de la caña tenían ese salario mínimo tan bajo? Porque son muy poderosos estos sectores productivos y podían controlar eso. Han controlado la tenencia de la tierra, han controlado en su momento, a través de la ley de la vagancia, ¿verdad?, el obligar a la gente a ir a trabajar a sus fincas de café, de algodón, de caña de azúcar, etcétera, ¿verdad? O sea, el control que han tenido las élites económicas y que quieren seguir manteniendo, independientemente de quién está gobernando, es muy importante, ¿verdad? Y si escuchamos a la gente que conoce mejor estos temas, ¿verdad?, nos muestran cómo han utilizado el Estado como como algo patrimonial, ¿verdad? Y se han hecho de los bienes públicos, los han puesto a su servicio y bajo sus intereses de tener cada vez más lucro a través de ellos, ¿verdad? Entonces, ciertamente hay una ideología importante ahí detrás. El tema de la Autoridad Nacional del Agua, o sea, no es que sea burocrática, es que alguien tiene que hacer ese papel. Y ese papel lo hace a quien se ha elegido, a quien la población ha elegido. Es tarea de la población elegir bien y elegir un gobierno que defienda sus intereses y que defienda los derechos humanos y los derechos de la población, ¿verdad? Y el Consejo Nacional del Agua es como la participación ciudadana que tiene que hacer contrapeso. Alguien preguntaba por qué las universidades no están en la Autoridad Nacional del Agua. Yo estoy en contra. En todo caso, las universidades podemos estar junto con la población en el Consejo Nacional, ¿verdad?, del Agua y haciendo nuestros aportes desde nuestros conocimientos técnicos. Pero no es conveniente, no nos toca estar en la autoridad. Eso les toca a otros. Solo rápido, quiero dirigirme al compañero que nos critica. Y por un lado, felicidades, ¿verdad?, por tener el valor de criticar. Yo recuerdo siempre que la crítica y la autocrítica son valores revolucionarios, entonces es cosa buena. Pero quiero balancear eso con el gran reto que enfrentamos en esta lucha. Nada es perfecto en esta vida, ¿verdad? Hemos planteado que tal vez nuestra propuesta no es la más mejor, tendrá vacíos, tendrá cosas que se puede mejorar a través de procesos de diálogo, análisis, diálogo y crítica, autocrítica. Pero recordemos siempre a la vez ese gran reto de construir la unidad. Y construir la unidad requiere una actitud tal vez un poco más, a veces más humilde o menos purista. Reconocemos que esta es una batalla, es un poder frente a otro poder, el poder del pueblo frente a otro poder. Y la única manera que vamos a apoderarnos a un grado suficiente para ganar esta batalla es uniéndonos. Entonces, unámonos con humildad, con crítica, ¿verdad?, con claridad, con búsqueda de la verdad, pero unámonos. No nos mantengamos en nuestra pureza ideológica o nuestra pureza
no sé cómo llamarlo. Unámonos. Lo más fácil en el mundo es esta consigna y todo el mundo lo sabemos, la conocemos. El pueblo unido jamás será vencido. Sin embargo, hacer realidad de esa consigna ya es el problema más grande que siempre enfrentamos. Nosotros y nosotras somos nuestros propios peores enemigos a veces, porque no sabemos cómo unirnos, ya con convicción, con humildad y con compromiso, con reconocimiento que los seres humanos no somos perfectos, las propuestas no son perfectas, las luchas no son perfectas, pero hagámoslo en unidad. Gracias. Bueno, agradecemos a nuestros exponentes, pedir disculpas a aquellos y aquellas que quedaron pendientes de participar, pero por cuestión del tiempo. Quiero rápidamente leerles la carta a la cual estamos invitándoles a todos y a todos a formar parte. Esta carta dice así: carta a la Asamblea Legislativa por la defensa del agua como derecho humano, San Salvador, 30 de mayo de 2018. Estimados diputados y diputadas de la Honorable Asamblea Legislativa de El Salvador presente, reciban un cordial saludo y los mejores deseos de éxito en cada una de las gestiones diarias. Los aquí firmantes, como pueblo, ciudadanos y personas de fe preocupados por la situación crítica del agua en nuestro país, nos dirigimos a ustedes por esta vía para expresar la enorme preocupación por la ausencia del agua como un derecho humano en la Constitución de la República y por los pocos avances que se han dado en la discusión, análisis y aprobación de una Ley General de Aguas. Desde que se presentó la primera propuesta de ley el 22 de marzo del 2006 y que busca garantizar el uso de los recursos con un enfoque de derecho humano desde una gestión pública estatal con participación ciudadana. Nosotros, los aquí firmantes, junto con el 89.2% de nuestra población, según un sondeo de la UCA realizado a finales del 2017, reconocemos al agua como fuente de vida, como bien público, como derecho humano fundamental y condición para la realización de otro de los derechos de la humanidad. En consecuencia, como también plantea el 71.2% de los encuestados en el mismo sondeo, consideramos que es obligación del Estado y no de entes privados garantizar de manera equitativa, eficiente y sostenible el acceso a este recurso tan vital para toda la población. La dramática crisis del agua en El Salvador en términos de disponibilidad, calidad y acceso es ampliamente reconocida y científicamente documentada. No obstante, en 4 periodos legislativos consecutivos los y las diputadas han fallado en sus deberes, tanto al no reconocer el derecho humano al agua en la Constitución de la República como a la no aprobación de la Ley General de Aguas. Sin agua suficiente y de buena calidad no habrá posibilidad de desarrollo para nuestro país ni bienestar para nuestra población. Por todo lo anterior, los aquí firmantes exigimos a la nueva Asamblea Legislativa: 1. Reconocer el derecho humano al agua en la Constitución de la República. 2. Aprobar con urgencia la Ley General de Aguas, que otorgue el papel principal de rectoría al Estado y que incorpore la propuesta de institucionalidad presentada el 22 de agosto de 2017 por el Arzobispado de San Salvador, respaldada por la Conferencia Episcopal, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que garantizaría una gestión del agua con enfoque de derecho humano y evitaría que el agua se gestione desde intereses mercantilistas. Muy atentamente, los aquí firmantes y las organizaciones que suscriben por el reconocimiento del derecho humano al agua en la Constitución de la República y la aprobación de la Ley General de Aguas con enfoque de derechos humanos, gestión pública, estatal y con participación ciudadana. Esta es la carta que les invitamos a firmar, a la cual pues pueden ustedes sumarse. Aún están los jóvenes a las afueras del auditorio Ignacio Yacuría esperando. El agua no se vende, se cuida y se defiende. El agua no se vende, se cuida y se defiende. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana.